Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sonrisas y momentos bonitos. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes un vídeo muy especial, uno que tengo muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un momento inolvidable de Hande y Kerem, ese instante mágico que nos hizo vibrar a todos, ese momento que nos dejó sin aliento, un momento que sinceramente no podemos olvidar. Ya saben, en este canal nos encanta hablar de series turcas, de dramas, de romances, de esas historias que nos atrapan y nos hacen sentir emociones a flor de piel. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin con su serie Love is in the Air nos regalaron precisamente eso, una historia que nos enamoró, nos hizo reír, nos hizo llorar y por supuesto, nos hizo suspirar. Y dentro de esa historia hubo un momento único, un momento que definió muchas cosas y que definitivamente se quedó grabado en nuestra memoria. Antes de empezar, y porque sé que hay muchos de ustedes que son nuevos por aquí, un saludo gigante. Y si son nuevos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de series turcas, de actores, de noticias, de chismes, de todo lo que nos apasiona. Así que si les gusta este mundillo, este es su lugar. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, vamos a hablar de Love is in the Air, y de ese momento inolvidable de Hande y Kerem. Pero, ¿cuál es ese momento en particular? Bueno, para responder a esa pregunta, primero tenemos que remontarnos un poco en la historia. Ya saben, Eda y Serkan, dos personajes con personalidades muy distintas, que se ven obligados a fingir un compromiso para cumplir con una condición. Una condición que poco a poco va transformándose en algo mucho más profundo. Al principio la relación es tensa, llena de malentendidos y de orgullo por ambas partes. Eda, una joven soñadora, llena de vida y con una energía arrolladora, se ve envuelta en un torbellino de emociones al verse obligada a aceptar una propuesta que cambiará su vida por completo. Por otro lado, Serkan, un arquitecto exitoso, frío y aparentemente distante, se muestra inicialmente reticente a este acuerdo. Su personalidad metódica y su dificultad para expresar sus sentimientos contrastan con la espontaneidad y el entusiasmo de Eda. Pero a medida que avanzan los episodios, la química entre ellos es innegable. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las pequeñas bromas y las constantes discusiones revelan una conexión que va más allá de la mera obligación. Ambos personajes, a pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro. La forma en que se complementan, la manera en que se desafían y la creciente confianza que depositan el uno en el otro son señales claras de que algo más está por surgir. Todo nos hacía intuir que algo estaba pasando. Que esa relación fingida, inevitablemente, iba a terminar en algo más. Y así fue. La serie nos sumerge en un mundo de elegancia, diseño y ambición, donde el trabajo de Serkan en su empresa de arquitectura se entrelaza con los sueños y aspiraciones de Eda. A medida que los personajes interactúan en este contexto, la tensión emocional se intensifica, y los espectadores somos testigos del nacimiento de un amor que desafía todas las barreras. Los momentos cómicos, los desafíos profesionales y las situaciones románticas se entrelazan para crear una narrativa cautivadora que nos mantiene pegados a la pantalla. El momento que vamos a analizar hoy es, sin duda, uno de los más emblemáticos de la serie, el beso bajo la lluvia. Sí, señores y señoras, el beso bajo la lluvia. Aquel beso que selló, de alguna manera, el inicio oficial de su relación. Un beso que nos dejó a todos con el corazón a mil, y que honestamente todavía me emociona cuando lo recuerdo. Para entender por qué este momento es tan importante, tenemos que recordar el contexto. Eda y Serkan están pasando por un momento complicado. Han tenido sus discusiones, sus diferencias, sus malentendidos. Pero en el fondo, ya se están enamorando. Los sentimientos empiezan a ser evidentes, aunque todavía ninguno de los dos se atreve a dar el paso definitivo. La serie nos ha ido preparando para este momento. Hemos visto cómo Eda, con su espíritu libre y su visión optimista del mundo, ha ido ablandando el corazón de Serkan. Hemos sido testigos de cómo la aparente frialdad de Serkan se derrite poco a poco ante la energía arrolladora de Eda. Los momentos compartidos, las risas cómplices y las miradas que revelan un creciente afecto han sido la antesala de este encuentro crucial. La escena se desarrolla en un entorno romántico, una noche lluviosa. La lluvia, por cierto, juega un papel fundamental en este tipo de escenas.
Siempre ha sido un símbolo de pasión, de purificación, de liberación. Y en este caso, no es la excepción. Serkan y Eda se encuentran en el jardín, bajo la lluvia torrencial. La tensión es palpable. Ambos se miran, se buscan, se desean. Pero la timidez, el miedo, la indecisión, los frenan. El jardín, iluminado por la tenue luz de las farolas y empapado por la lluvia, crea una atmósfera mágica. Las gotas de agua que caen incesantemente, el sonido de la lluvia golpeando las hojas de los árboles y la oscuridad de la noche añaden un toque de misterio y romanticismo a la escena. La cercanía de los personajes, la respiración entrecortada y la mirada que refleja el anhelo de un contacto físico intensifican la emoción. En ese momento Serkan, en un acto de valentía y de entrega total, se acerca a Eda. Le dedica unas palabras llenas de sinceridad, confesándole lo que siente. Y entonces ¡boom! El beso. Un beso largo, apasionado, lleno de emociones. Un beso que lo dice todo. Un beso que confirma lo que ya sospechábamos, que el amor entre ellos es real, es fuerte y está destinado a perdurar. La forma en que está rodada esta escena es simplemente perfecta. La iluminación, la música, la interpretación de Hande y Kerem. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica. La lluvia, como les decía, añade un toque de romanticismo y de dramatismo que intensifica la emoción. Y las expresiones de los actores. Dios mío. La mirada de Serkan, llena de amor y de deseo, y la de Eda, que refleja sorpresa, felicidad y entrega. La elección de la música es fundamental en este momento. La melodía, suave y emotiva, acompaña cada gesto, cada mirada y cada movimiento de los personajes. La música se convierte en un elemento más de la escena, intensificando las emociones y creando una conexión más profunda con la historia. La combinación de la música, la lluvia y la interpretación de los actores crea una sinfonía de emociones que nos envuelve por completo. El beso en sí, la forma en que se dan el uno al otro. Es un beso de película. De esos besos que nos hacen creer en el amor, en los finales felices, en las historias de cuento de hadas. Es un beso que nos demuestra que a veces las palabras sobran y que solo una mirada, un roce, un beso, pueden decir todo lo que sentimos. La cámara captura cada detalle, desde la forma en que se miran a los ojos hasta el roce de sus labios. Los movimientos son lentos y delicados, creando una sensación de intimidad y vulnerabilidad. Los actores, con su mirada, su lenguaje corporal y su expresión facial, transmiten toda la gama de emociones que experimentan, la sorpresa, la duda, el deseo, la pasión y, finalmente, la entrega total. Después del beso, la escena continúa con una serie de momentos muy tiernos y románticos. Se abrazan, se besan de nuevo, se confiesan sus sentimientos. Es como si, de repente, todo el mundo que los rodea desapareciera y solo existieran ellos dos. Un momento íntimo precioso que nos permite ver cómo se consolidan sus sentimientos y cómo están dispuestos a luchar por su amor. La escena se alarga, permitiéndonos disfrutar de la conexión entre los personajes. Los diálogos son mínimos, las palabras sobran. Las miradas, los abrazos y los besos hablan por sí solos. La cámara se centra en los detalles, como las gotas de agua que resbalan por sus rostros o el roce de sus manos. Cada gesto es un testimonio del amor que ha florecido entre ellos. Este beso bajo la lluvia no solo es un momento inolvidable dentro de la serie, sino que también tiene un significado muy importante para la relación de Hande y Kerem en la vida real. A partir de ese momento su química en pantalla se intensificó aún más. Y como todos sabemos, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular, y poco a poco fueron confirmándose. Hande y Kerem, Eda y Serkan, la ficción y la realidad. Se fusionaron en un solo universo. Y eso, por supuesto, hizo que el momento del beso bajo la lluvia fuera aún más especial para todos nosotros. Fue como ver el inicio de una historia de amor de verdad, de una historia que, a pesar de algunos altibajos, sigue vigente. La conexión entre Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, añadió una capa extra de romanticismo a la serie. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban y la complicidad que irradiaban hicieron que la historia de Eda y Serkan fuera aún más creíble y cautivadora. La química entre ellos era palpable y el público se enamoró de la pareja, tanto en la ficción como en la realidad. Hoy en día Hande y Kerem siguen juntos, demostrando que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en un set de grabación. Y cada vez que vemos esa escena del beso bajo la lluvia,
recordamos ese momento mágico que unió a dos personas especiales, y que nos regaló un romance inolvidable. ¿Pero por qué este momento en particular es tan impactante? ¿Por qué nos emocionó tanto? Bueno, creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la química entre Andy y Kerem. Ya lo he mencionado antes, pero es fundamental. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se complementan. Todo eso nos hace creer en su historia, en su amor. En segundo lugar, la dirección de la serie. Los directores de Love is in the Air supieron captar la esencia de la historia, la emoción de los personajes. Y en ese momento supieron crear una escena que nos llegara al corazón. La elección de la música, la iluminación, la ubicación. Todo estaba perfectamente sincronizado para crear una atmósfera romántica y emotiva. En tercer lugar, la interpretación de Andy y Kerem. Ambos actores hicieron un trabajo espectacular. Supieron transmitir las emociones de sus personajes, la alegría, la tristeza, la confusión, el amor. Y en el momento del beso, supieron expresar todo eso de una forma natural y creíble. Nos creímos su historia, nos enamoramos con ellos, sufrimos con ellos. En cuarto lugar, el guión de la serie es un factor importante. Los guionistas supieron construir una historia llena de matices, con personajes complejos y situaciones que reflejaban la realidad. La trama se desarrolló de manera gradual, creando una tensión emocional que culminó en el beso bajo la lluvia. Los diálogos, las situaciones y la evolución de los personajes fueron fundamentales para que el momento fuera tan impactante. Y por último, creo que este momento nos impacta porque todos, en el fondo, anhelamos vivir una historia de amor como la de Eda y Serkan. Queremos encontrar a alguien que nos haga sentir especiales, que nos haga vibrar, que nos haga creer en el amor verdadero. Y el beso bajo la lluvia es, de alguna manera, la representación de ese sueño. La promesa de que el amor existe, de que es posible, y de que puede ser tan bonito y apasionado como en las películas. La escena del beso bajo la lluvia se convierte en un símbolo de la esperanza y la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Nos recuerda que a pesar de los obstáculos y las dificultades, el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, solo necesitamos un momento de valentía para abrirnos a la posibilidad de amar y ser amados. Así que cada vez que veo esa escena, no puedo evitar emocionarme. Me recuerda que el amor es posible, que hay esperanza, que siempre podemos encontrar a alguien que nos complete y que nos haga felices. Y eso, amigos, es un sentimiento muy bonito. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué les pareció el beso bajo la lluvia? ¿Los emocionó tanto como a mí? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Además, si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas, y estoy segura de que les van a encantar. Ya saben, aquí hablamos de series turcas, de actores, de noticias, de todo lo que nos apasiona. Así que sean parte de esta comunidad. Compartan sus opiniones, comenten, sugieran temas. Hagamos de este canal un espacio divertido y entretenido para todos los amantes de las series turcas. En resumen, hoy hemos recordado y analizado el icónico beso bajo la lluvia de Eda y Serkan en Love is in the Air. Un momento mágico, lleno de emociones y de significado, que marcó el inicio oficial de su relación. Hemos hablado de la química entre Andy y Kerem, de la dirección de la serie, de la interpretación de los actores y del impacto que este momento tuvo en nosotros. Hemos explorado el contexto, la ambientación, la música y la importancia del beso en la historia. Hemos analizado por qué este momento nos conmovió tanto y por qué sigue siendo un referente para los amantes de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya traído buenos recuerdos. Y no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.